¿Está grabando? Ya, ok. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el muralismo, que es un tema que me gustó mucho y pues ojalá sea de su agrado. El muralismo es un movimiento artístico iniciado en México a principios del siglo XX. Fue creado por un grupo de intelectuales pintores mexicanos después de la Revolución Mexicana, reforzado por la Gran Depresión y la Primera Guerra Mundial. Famosos por su gran escala y su contenido político-social, mediante los murales, los artistas buscaron educar a las masas, generalmente analfabetas, haciéndoles saber más sobre su cultura para apreciar sus orígenes. Aquí los muralistas vivieron tres etapas primordiales, lo que fueron los 20, los 30 y la comprendida desde los 40 hasta 1955. En cada periodo, los temas y las técnicas fueron específicos y así el muralismo encontró una definición más clara como movimiento. Los muralistas mexicanos trabajaron sobre una superficie de hormigón, o sea, concreto, o también trabajaban sobre la fachada de un edificio. Pero también les importó muchísimo la textura y los ángulos en los cuales plasmarían sus murales. La consistencia de sus temas radicaban en retratar la actualidad social y política del país vinculada con el viejo legado colonial. Los murales de Diego Rivera expresaban en especial la revolución, aunque en un principio su meta fue representar a los miembros mayoritarios de México, que fueron constituidos principalmente por campesinos, indígenas y mestizos. Con esto se quería dar a notar que a él no le importaba la división social. A él más bien lo que quería hacer era resaltar a los del proletariado. Existen murales en la mayoría de los edificios públicos de la Ciudad de México y de otras ciudades. Aunque es considerado un movimiento artístico, el muralismo también se puede considerar un movimiento social e incluso político. En los antecedentes podemos ver que fue durante la dictadura de Porfirio Díaz cuando el país se desarrolló económicamente, beneficiando solo a la élite. Entre las ideas de Porfirio Díaz para desarrollar el país estaban la de hacer México más francés, relegando en cierta forma la cultura autóctona e intentando crear una imagen superior a la de la realidad mexicana. Durante su dictadura, algunos nativos fueron trasladados a otras tierras y maltratados a fin de dar las mejores tierras a los inversores extranjeros, razones que llevaron a algunos grupos políticos a buscar un cambio. Me pareció un movimiento, la verdad, muy interesante, ya que con esto se empezaron a alzar la voz, a dar sus opiniones y mostrar su inconformidad con la clase alta, aun cuando no tenían ni educación, ni fondos, ni absolutamente algunos nada de economía, aún así se podían pues ahora sí que se podían expresar sus ideales, y ya no solo por pedido de la alta sociedad, que fue lo que antes pasaba. En 1922 surgió un grupo llamado Sindicato Revolucionario de Obreros Técnicos y Plásticos. Este grupo expresó las ideas socialistas a través del arte y muralismo. También querían incluir artesanos, talladores de madera y tejedores textiles que no fueron considerados artistas, lo cual hizo a una gran parte de la población entender la importancia de los murales y sentirse incluidos en el movimiento. En 1923, el muralismo se volvió muy conocido dentro y fuera de México. Los tres grandes muralistas fueron David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Ellos continuaron pintando con los fondos del Departamento de Educación José Vasconcelos hasta que fue él sustituido por José Manuel Puig Casaurang, quien continuó apoyando solamente a Diego Rivera. Uno de los murales más conocidos por su polémica y contenido fue Man at the Crossroads, un mural encargado por Nelson Rockefeller y se presentó por primera vez como una contienda entre Pablo Picasso, Henri Matisse y Diego Rivera. Los tres negaron inicialmente la solicitud debido a las restricciones que se pidieron para la pieza. Las directrices fueron que tenía que ser monocromático y decorativo. Después de algunas negociaciones, Diego Rivera aceptó el proyecto, siempre y cuando pudiera utilizar el color y hacer una narración. Eran tiempos de lucha que inspiraron a Rivera para representar los acontecimientos políticos en su mural. Representó al mundo capitalista a un lado de la tecnología, mostrando a Charles Darwin y la teoría de la evolución,
así como la gente de clase baja reprimida por la gente de clase alta. En cambio, la otra parte de la obra representaba el mundo socialista, donde dibujó a Friedrich Engels, Karl Marx y León Trotsky. La parte más polémica de este trabajo fue que pintó a Lenin en el centro, sosteniendo sus manos con un ruso y un soldado americano negro, para representar la unidad de la nación. Aunque Diego Rivera explicó sus ideas y puntos de vista políticos a Nelson Rockefeller antes de pintar el mural, Nelson le pidió a modificarlo después de haber sido aceptado. Diego se negó a cambiarlo y el mural fue destruido. Unos años más tarde, Diego Rivera volvió a pintar el mismo mural en el Palacio de Bellas Artes, que se encuentra ahora en la Ciudad de México, donde representó a la orientación comunista como un símbolo de esperanza, también en representación de las luchas de la Primera Guerra Mundial, y estos fueron recuerdos significativos cuando el mural fue pintado y también debido a la amistad de Rivera con Trotsky. El muralismo cambió a muchos la manera de pensar acerca de los indígenas mexicanos, porque destacaron su cultura y la enseñanza de su historia, así como influyó en los artistas del momento. Tanto nacionales como internacionales en escala y contenido, muchos incluían ahora problemas de relevancia social en sus pinturas y buscaban hacer su arte útil para el público. Con esto querían comunicar sus pensamientos acerca de la política de la izquierda, así como provocando conciencia social.